Welcome to Stories to Watch 2020. Bienvenidos a Historias que Contar 2023, el World Research Institute, el evento de WRI, donde veremos las historias de las personas e ideas que formaron el 2023 y más allá. Soy Sally, director del evento. El año pasado celebramos 40 años de ofrecer soluciones al mundo para los problemas más desafiantes del mundo. Hoy verán qué vamos a observar este año. El presidente Anis hablará y luego tomaremos sus preguntas abordaremos sus preguntas con un panel de expertos. Por favor, dejen sus preguntas en el QA de Zoom. Por favor, disfruten el show de presentación. El 2022 fue un año tumultuoso, había conflicto, inflación y la pandemia. Nuestra vida fue interrumpida. Para muchos, el mundo se siente como más inseguro y más incierto. Pero hay una esperanza subterránea, una ola que crece que podría llevarnos hacia un futuro más brillante, más justo y más fuerte. ¿Cuáles son los momentos, decisiones y acciones que determinarán en qué dirección va el mundo? Historias que mirar en 2023. Hello, welcome. Hola, bienvenidos. 2023 historias que mirar. Si has estado aquí antes, bienvenido de vuelta. Si es tu primera vez, estamos muy felices de que estés acá. Mi nombre es Annie Dasgupta. Soy el presidente y CEO del World Resources Institute. Es una institución de investigación global cuyo personal trabaja para resolver los desafíos más grandes del mundo. Cada año, alrededor de este momento, Year will look like. What stories will be the most para defining responder stories? preguntas y encontrar historias que mostrar. Lo que les presento es una We think decisions need to compilación be de made in historias. 2022. Tenemos decisiones que We tomar, have this year to tuvimos make. decisiones que tomar que realmente So in formaron este order año que to viene. solve this crucial Así que challenge, antes de que we need to revisit empecemos a mirar, this year quickly. necesitamos revisitar We're este año entering fourth year of the rápidamente. pandemic. Estamos ingresando al cuarto año de la The pandemia. economic destruction, pain to La families destrucción across the world. económica, el dolor a las familias humanas continúa alrededor del mundo. There was inflation. Luego hubo Inflation inflación exploded. en el This had huge 2022 implications. de Causing 9%, troubles in every causando economy. problemas en todas las economías del And mundo. then in February, Y luego en Russia febrero, attacked el- Ukraine. The Rusia tragedy atacó of a la Ukraine Ucrania y and la millions of tragedia people en continues. Ucrania y para las personas And that ucranianas continúa. impacted Europe. Impactó a But Ucrania, something else impactó a also happened. Europa, pero también pasó A algo más. stronger Europe has emerged Un- in the process. una It Europa was más still not fuerte ha significant, emergido but most por este importantly, proceso. what this tragedy Pero más revealed is the importantemente, lo que esta interconnectivity of tragedia global reveló systems. es la For example, interconexión the energy de una crisis crisis global. Por that happened in ejemplo, Europe la crisis energética que became sucedió global. en Europa se volvió una 70 million crisis people global. globally were at stake for 70 energy. millones de personas globalmente están Food en supplies riesgo rose de in price perder early in this esta year. energía. This was partly Los due to alimentos simply the subieron lack de of precio ability to supply a all un forms punto of global wheat. sin Food prices precedente. surged by Los precios more than globales 40% aumentaron más de in 2022. 14% en 2022. And climate impacts Y el impacto continued climático and continúa. remain a threat multiplier around the Permaneció world. una amenaza Climate alrededor disruption del mundo. continued with more El severe impacto consequences. climático en 2022 fue Vulnerable peor que el people año were more anterior. Las impacted than personas ever before. vulnerables fueron más Pakistan, impactadas que antes. the Por floods in ejemplo, Pakistan, Pakistán, los the mass diluvios, las millions inundaciones, displaced 22 wasn't just a millones de natural personas de disaster, abnegados. economic disaster. Fue un It desastre reduced económico. GDP growth across Se countries by redució el 50%. Producto Interno Bruto de 5 a 2%. And after many Y decades of después de progress muchas and décadas de progreso y reducción de 2022 la was the pobreza year debido a la that pandemia en los últimos años, poverty had increased vimos que for the aumentó first la time. pobreza por la primera vez en And this décadas. year, because of the Y este inflation, año, 95 dado million more people la will enter inflación, poverty. 95 millones de personas ingresarán a la So this pobreza. year Así que was este año, el difficult year, 2022, fue un año muy but it difícil. wasn't all bad. Pero no This fue year todo also malo. made it Creemos clear que
hubieron 4 grandes hitos que formarán el año que viene. Decisiones que tomaron líderes y personas en realidad van a formar no solamente el 2023, sino que los años venideros. El primero de ellos fue que a pesar de estas disrupciones económicas y de otras que ya mencioné, la energía renovable global creció en 8% con respecto al año anterior. Y esto puede no ser lo suficientemente rápido, pero la transición a energía renovable o verde permanece a pesar de todas las crisis que vimos. El segundo hito fue en Montreal en diciembre, en la conferencia de biodiversidad. Los líderes globales hicieron un nuevo compromiso más ambicioso para proteger 30% de la tierra y agua del mundo y revertir la pérdida de biodiversidad. En Montreal vi mucha gente de negocios en la conferencia de biodiversidad y esto es porque hay un entendimiento verdadero de cómo funciona la naturaleza y la economía, cómo están ligados. 43 millones de dólares o billones están conectados a la naturaleza. El tercer hito sucedió más temprano en el año, en el COP27 en Egipto. Después de 30 años de discusión, los líderes del mundo acordaron establecer un financiamiento para compensar por daños relacionados al clima. Y la razón por la cual esto es un hito importante y simbólico es porque por muchos años países vulnerables y pobres han dicho que necesitan recibir estos fondos de países más ricos porque ellos no causaron este problema. Esto es simbólico y es la punta del iceberg de un problema más grande de cómo financiar la transición para todos los países. El último hito surgió en 2 partes del mundo. En Indonesia hubo un acuerdo para solamente transición energética, Just Energy Transition, apoyado por grupos países ricos de 20 billones de dólares, una cantidad de fondos imprecedentes para la transición de Indonesia. Al otro lado del globo, Estados Unidos, la economía más grande del mundo, tomó un enfoque muy ambicioso para transicionar toda la economía a una economía más verde. Entonces, la pregunta, ¿estos hitos permanecerán como hitos individuales o se volverán como un comienzo de un cambio sistémico? ¿Se juntarán para cambiar a una economía más sustentable y equitativa y sistémica? Las 4 historias de las que hablaremos se basan en esta pregunta central. ¿Veremos cambios sistémicos que el mundo necesita o serán solamente hitos incrementales? Ahora, vamos al primer cuento. Historia, perdón. Nuestra primera historia es sobre la crisis energética. ¿Cómo el conflicto en Ucrania y la crisis energética en Europa impactará a Europa y al mundo? La invasión rusa de Ucrania fue impactó grandemente el tema energético en Europa, ya que dependía en Rusia por 40% y eso impactó toda la sociedad. El precio de la energía subió 41%, impactando casas, negocios a lo largo del continente. Y esto aumentó el costo de la vivienda por 7%. Millones de personas tenían miedo que su hogar no iba a ser calentado este invierno. Así que pueden imaginarse que con la crisis, los líderes europeos tomaron acciones drásticas. Lo primero que hicieron fue enfocarse en reducir la demanda de gas. Lo segundo que hicieron fue tratar de descifrar que plantas de carbón podrían cambiar o expandir la vida de plantas nucleares, pero principalmente se enfocaron en buscar fuentes alternativas de energía. Y realmente fueron bastante exitosos. Como pueden ver en el gráfico atrás, la línea amarilla es gas ruso y la línea verde es fuentes alternativas provistas por los Estados Unidos, Qatar y Nigeria.
Al mismo tiempo, hay una preocupación sobre la gran dependencia de una nueva dependencia en gas natural. Este es una trampa de gas natural, donde los riesgos son tener una sobrecapacidad futura, una infraestructura no ocupada y va a reducir el PIB. Entonces, esto es la razón por la cual Europa está en un dilema, porque gas natural y todo esfuerzo que se está realizando para bajar la temperatura a 1.5, donde está la línea verde en el gráfico, pueden ver que las inversiones que ya han sido planificadas o propuestas, dada la crisis, se invirtió todo esto para construir una infraestructura de energía verde y aún así Europa no alcanzará el 1.5 grados Celsius. En realidad, otras personas y expertos alrededor del mundo se sienten que podría pasar lo opuesto, que esta crisis alentará a los líderes hacia hacer más verdes sus energías, no solamente en Europa, sino que alrededor del mundo. Este es Fatih Birol, atrás mío, que es el director ejecutivo de IEA, uno de los líderes más prominentes del campo, y cree que el tema de los fondos y se hace la pregunta si la crisis en Europa va a alentar un cambio global hacia un futuro de energía de bajo carbón. Tenemos que ver qué pasa en Europa, qué harán los líderes europeos. La buena noticia de esta crisis es que ha traído a los líderes europeos eh, más cerca entre sí, más juntos. Europa ha estado aumentando su ambición en este aspecto a lo largo de los años, de los últimos 10 años, pero este año, dada la crisis, un nuevo programa se compiló que aumentó la ambición de hasta 45% de energía renovable, dobló su capacidad solar y se invirtió muchos billones de dólares en energía renovable que cumple con los objetivos de eficiencia. Y se mencionó que van a reducir sus emisiones a 57% en este año. Entonces, esto resolverá, esta unidad en Europa resolverá o seguirá. Esos son temas que debemos estar observando. Este tipo de ambición para la transición no puede suceder sin que los consumidores sean parte, los consumidores activamente que reduzcan su consumo energético. Por eso que las bombas de calor están ya teniendo un rol muy importante. Las bombas de calor podrían reducir las emisiones de dióxido de carbono al menos en 50 millones de toneladas en 2030. Las bombas de calor no solamente pueden reducir las emisiones, pero también pueden crear trabajos. Así que tenemos que ver si los consumidores van a ser parte de esta evolución que se necesita. Esta alianza con los ciudadanos y líderes es crítica para esta transición energética en Europa, en cualquier otra parte del mundo. En Europa vemos que hay votantes que están apoyando esta iniciativa. Eso hace que sea más urgente invertir en energía verde o renovable. Otros países están observando. Este cambio político o de política ciertamente impactará al resto del mundo y ya lo está haciendo. Y el impacto a largo plazo es poco claro, pero por el momento pueden imaginarse que a medida que Europa está tratando de comprar energía de otras partes del mundo, esto está aumentando los precios y otros países están tratando de asegurar sus fuentes de energía. Y a medida que siguen tratando de asegurarse sus fuentes de gas natural licuado, aumentan los costos. Por ejemplo, India tiene que reinvertir 25 gigawatts todos los años. China, que es ya un líder de energía renovable, sigue invirtiendo en energía renovable.
Así que ahora vemos un mundo donde los países están invirtiendo en ambos, en energía renovable, pero también asegurando fuentes de combustible fósil. Entonces, es poco claro a dónde nos dirigimos, pero los movimientos de las inversiones en Europa ya están teniendo implicancia entre los líderes a lo largo del mundo. Así que la pregunta para nosotros es, esta crisis y la forma en que las políticas europeas están reaccionando a ella, no solamente será verde, fuentes de energía verde, o serán un punto de inflexión para todo el mundo. ¿Será para Europa o para todo el mundo? Porque Europa es una economía muy grande e importante y su rol en hacer que la energía verde sea la primordial. Esa es la historia que tenemos que mirar. Our next story Nuestra próxima historia es sobre los bosques tropicales y más importantemente los ¿el nuevo liderazgo alentará un rebote para los bosques? Hay mucha emoción para la elección de un nuevo presidente. Hay una esperanza del retorno del presidente Lula. Brasil tiene 40% de los bosques tropicales y cuando el presidente Lula llegó y antes de volverse presidente en la COP en Egipto, había un gran revuelo. Obtener un ticket en el auditorio era el ticket más difícil de conseguir en la historia de la COP. El presidente Lula hizo mucho progreso en su primer semestre o su primer término de los presidencial. Redujo la deforestación a sus niveles más bajos en 20 años y tan pronto como dejó de ejercer, subió hasta la deforestación más alta en 14 años para el 2022. Y Lula en ese momento dijo que esto sería un viaje muy extenso con respecto a la energía. Lula asignó a Marina Silva y Sonia Guajajara como ministro. Marina Silva ya era parte de su último gabinete y un experto y creó y asignó a un líder no indígena para asuntos indígenas. La Amazona no solamente es Brasil, son 9 países de la cuenca amazónica, es 6.8 millones de kilómetros. Es el tamaño de los Estados Unidos. Muchos países necesitan un nuevo liderazgo. Por ejemplo, Colombia tiene el presidente Petra que ha implementado un plan ambicioso para revertir la deforestación. Pero la cuenca amazónica es parte de un sistema de 3 cuencas alrededor del mundo. 80% de estas especies viven en el bosque que toman gran parte del bosque del mundo. Sin embargo, los bosques tropicales cubren 11.000 hectáreas y no los hemos podido proteger. Las zonas magenta en el gráfico son de una herramienta que muestra la destrucción en los últimos 20 años de los bosques tropicales. Las Amazonas ha perdido el 80% y los científicos piensan que si este 80 se vende 20-25%, entonces va a colapsar el sistema de la selva del Amazonas y esto solamente es cuestión de tiempo. Pero este colapso no es solamente para el mismo bosque o para los árboles. 47 millones de personas viven o hacen su vida alrededor de la cuenca de las Amazonas. 20% más del 80% de biodiversidad. 140 millones de toneladas métricas están ahí. Esto no es la historia de los árboles, sino de la gente y su forma de vida. Y la economía más allá del Amazonas. Cientos de ciudades en la cuenca del Amazonas. La economía de Brasil es una exportación muy importante y depende de la lluvia. Toda la cuenca del Amazonas. Así que el cambio no solamente es para proteger el bosque. Es
¿Cómo cambiar nuestro enfoque hacia el bosque y la economía de la gente? Porque este no es un problema, un problema de economía, sino de desarrollo, no solo en Amazonas, sino en los bosques tropicales. Así que la pregunta enfrente de nosotros. ¿El presidente Lula y su regreso va a dirigir a Brasil a una transformación? En cierta manera en que podemos manejar los bosques, no solamente en los bosques tropicales, ni solamente Brasil, sino en todo el mundo. No solamente vamos a hacer crecer los árboles y evitar el pastoreo. Vamos a ver qué pasa en Brasil. Si el presidente Lula, ahora que fue elegido, presenta varios desafíos. 40 gobernadores están en una parte opuesta y 11 solamente lo apoyan. Y recientemente acabamos de ver que hubo un ataque en las instituciones democráticas, pero de la gente en Brasilia, conforme la gente de WRI están en apoyo en las instituciones democráticas, Brasil está pasando estos tiempos. Segundo, el presidente Lula tiene que saber cómo ejercer la ley existente. 98% de la fuerza de trabajo en Brasil es ilegal. Y sin embargo, se requieren muchos financiamientos para proteger el bosque y crear una nueva vida para la gente. ¿Cuáles son los direccionadores de cambio? En general, están relacionados con el material que se produce en Brasil y que se compra en algún lado más. Así que las regulaciones en otros países también es muy importante. Por ejemplo, hacemos regulaciones para la deforestación y proteger la cadena. En los otros países tienen otras regulaciones, pero también la marca de carbono es muy importante. La pregunta es si vamos a ver mercados de carbono de alta calidad que no solamente protejan sino que proporcionan el beneficio de la gente adecuada en estos bosques. También vemos el financiamiento internacional fluyendo. La ONU estima que la inversión en el capital nacional en soluciones tiene que triplicarse para 2030. Vamos a ver entonces algo similar en los bosques tropicales, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, en la región del Congo, porque también enfrentan elecciones el año que viene. ¿Va a cambiar todo? ¿Va a permanecer? El presidente Macron de Francia también y el presidente con Gabón están planeando un congreso de bosques el año que entra para aumentar el financiamiento innovador para proteger los bosques y la deforestación. Y el último bosque tropical en Indonesia, que ha sido el campeón realmente en los últimos años, es que Indonesia ha podido bajar la deforestación y han eh, creado grandes transformaciones. E Indonesia también tiene elecciones el año que viene. Este momento en Indonesia va a permanecer y todos estos tres países que se conjuntan en el Congreso de G20. Tenemos la alianza de estos tres países y eso realmente va a suceder. Así que la pregunta muy grande que tenemos ahora es, realmente estamos trabajando en la deforestación por mucho tiempo. La deforestación y el problema se conoce muy bien, pero este liderazgo y la emoción que viene en Brasil va a cambiar el camino hacia adelante en Brasil y en el resto del mundo, no solamente para invertir la deforestación, sino crear un nuevo enfoque para las regiones en donde se encuentran estos bosques, no solo para los árboles, sino también para la gente. Nuestra siguiente historia se trata de financiar la transición, específicamente si las reformas en 2023 van a desbloquear el financiamiento que se necesita para los países en desarrollo. Antes de comenzar con la historia, quiero ver que estemos en la misma transición de economía, cómo vamos de donde estamos a una economía que sea de bajo carbono y buena para la gente. Y esa transición requiere financiamiento. Las malas noticias es que el financiamiento necesario no se encuentra ahí todavía. Colectivamente hoy tenemos todo lo que necesitamos para la transición en todo el mundo, menos el financiamiento. Pero
El acuerdo aproximado es de 3.000 billones de dólares que se necesita para 2030, que es 10 veces más de lo que tenemos hoy. Y aumenta conforme hablamos. Y este espacio entre lo que necesitamos y lo que tenemos es cierto para todos los países del mundo. Si vemos esta gráfica detrás, los países ricos, por ejemplo, en Europa tiene una brecha, en Norteamérica también, pero en los países de desarrollo, esta brecha es mucho más amplia. África o toda la región requiere 8.5 veces más. El sureste de Asia requiere 10.5 veces más. Y estos números ni siquiera capturan el financiamiento necesario. Así que, ¿por qué si tenemos esto? Y es una muy buena idea. ¿Por qué no sucede? Y podemos decir que tal vez no hay dinero suficiente en el mundo. Y eso es mentira. Tenemos más de 100.000 billones de dólares en el capital del mundo. Así que vamos a ver cómo entonces tiene que ver la transición de hoy. La inversión nacional de los gobiernos, la inversión privada con los diferentes mercados, el financiamiento internacional, como el Banco Mundial o con los financiamientos bilaterales como USAID o BDSAID, y el capital privado internacional, que es la fuente mucho más importante para esta fusión por el gran volumen. Pero hoy lo que sucede es que el capital público nacional, que es un rol muy importante hoy en día, está muy apretado. Si vemos la gráfica en la parte de atrás, vamos a ver los países que tienen esa carga con una gran cantidad de estrés por deuda, que es el doble desde 2015. Este es un ciclo vicioso. Lo que pasa es que los países con todo tipo de desastres climáticos, inflación, intereses que suben, piden dinero para apoyar todo esto. Entonces, su habilidad para invertir en la transición climática está también apretada. Y como mencioné anteriormente, el capital privado es donde está la mayoría de los recursos. Y el capital privado fluye para esta transición. Para la mayoría de los países, por ejemplo, en Estados Unidos, si queremos tener una inversión de energía renovable, el dinero no va a ser un problema, pero no fluye donde se necesita más, al sur. Entonces, ¿por qué el capital privado no fluye? Hay muchas razones. Una de las mayores es porque las personas que manejan este capital privado es riesgosa. Tienen una inversión riesgosa y por eso no quieren invertir. Y por eso el mismo proyecto va a ser de 14 o 40% más alto en Pakistán. Por ejemplo, esta manera de apretar los fondos, de no llegar a donde lleguen y que los países no pueden hacer lo que tengan que hacer para el clima y para el desarrollo, ya ha tenido tiempo, pero en este año me parece que por el primer ministro de Mamaski, que es un líder, no solamente se quejó de esto, sino tiene un plan integral que tiene mucho momento político durante este año. Y este plan tiene la reestructura, financiamiento, adaptación y también una pérdida y daños, un plan integral para ver cómo el sistema financiero global puede trabajar para los países en desarrollo y sus necesidades. Y la pregunta es, esta reforma financiera que estamos viendo y que pregunta la gente, ¿va a tener un momento y va a tener esta inversión que se necesita para apoyar a la transición? Porque si esta reforma no tiene lugar, entonces no va a suceder esta transición. Entonces, ¿qué tenemos que vigilar? ¿Cómo sabemos que esto sucede? Pero ¿qué podemos ver? No nada más qué pasó el año pasado, ¿qué podemos esperar el siguiente año? Por ejemplo, si quieres, estábamos en el Banco Mundial y en la plática y la reforma del Banco Mundial. Estamos ahí para ver todo esto, pero esta reforma va a ser incremental, es decir, va a aumentar la capacidad de la institución para conocer más. Es decir, tener más capital o reutilizar lo que tienen para prestar más. Esa es una reforma incremental, pero eso Or would sería it be una reforma transformative, importante. which is O vamos a tener una parte transformativa con algunos líderes en el mundo, porque aquí vamos a tener dos lados. Uno, que va a comenzar y a a preguntar cuáles son las otras instituciones y qué pueden hacer en 2023 para el propósito.
La agenda en desarrollo ha cambiado para una reforma, una agenda de desarrollo y cambio. Tenemos un buen momento. Dos, todos nos damos cuenta y hemos visto también las gráficas en la parte de atrás que estas transformaciones no van a suceder y entonces vamos a tener una institución que pueda tener el flujo del sector privado. Algo que se pide en la agenda para que el FMI use sus activos para crear un fondo de mitigación de clima. ¿Va a pasar eso? ¿Otros líderes se van a reunir para apoyarlo? Tenemos un plan muy importante para que todo esto se pueda ver y sí vamos a ver este cambio, pero vamos a ver a los líderes globales del G20. Los países más ricos del mundo se van a unir para apoyar esta institución y sus reformas. Y no solamente eso, sino apoyar la transformación general que se necesita. Los países del G20, ellos mismos producen más del 75% de emisiones en el mundo. Entonces, ¿qué hacen y cuál es el compromiso que tienen? Ese es un compromiso muy importante que tienen en arquitectura. Ahora el presidente de G20 en Indonesia, después de Indonesia ha hecho una propuesta, pero ese trabajo va a dar una vida real para los fondos necesarios para la adaptación y la pérdida y daños. También vamos a ver entonces el sector privado global y el capital global en el JETP, que es el acuerdo en donde los países se reúnen en Indonesia para hacer una transición de su energía y su sistema en una forma justa, que pide una inversión de 20,000 millones de dólares, que es un número sin precedentes, pero también se acordó que 10,000 millones va a ser de capital privado. Vamos a ver que eso sucede. Y por último, al final del año, cuando todos nos reunamos en noviembre, en Dubái, que es la siguiente reunión climática, vamos a ver una plática integral de las necesidades financieras para la transición. Históricamente, la plática se ha enfocado en solidaridad y la justicia del financiamiento. Vamos a ver eso, pero esto vamos a verlo más allá para ver si podemos cumplir con los 100,000 millones de dólares que obviamente necesito que pasen este año. Pero vamos a ver cuál es la plática del Banco Mundial, porque la primera vez pasó en Egipto, pero también vamos a ver cómo el capital va a jugar un buen rol para resolver el rol del financiamiento. Vamos a ver una plática más robusta e integral y vamos a tener el capital necesario para la transición. Así que la pregunta para nosotros y para esta historia es si la reforma que estamos tanto anhelando, si va a estar en 2023 y vamos a empezar a desbloquear el financiamiento para los países en transición y en desarrollo. Vamos a ver un punto de cambio para ver cómo la arquitectura de finanzas está sirviendo los países vulnerables y globales del sur. Our next story Nuestra is about siguiente historia se trata de la acción climática de Estados Unidos. Estados Unidos va a acelerar el progreso hacia una transición económica justa. El año pasado se aprobaron 3 leyes que se enfocan en trabajo, el experimento de si la economía más grande puede cambiar, si tenemos una economía de bajo carbono y equitativa, pero lo más interesante de todas estas leyes, sin embargo, es que el mundo climático no se enfoca ahí, pero por buenas razones, pero porque el clima no es el único objetivo, sino hay que cambiar toda la economía hacia un tipo diferente de economía. La primera de las leyes es CHIPS y la ley de ciencia, que se enfoca en la tecnología con 13,000 millones de dólares. La siguiente es la ley de infraestructura bipartisan, que hace una infraestructura más limpia, amigable y resistente, pero necesita miles de millones de dólares cada año economía de Estados Unidos. Y la más grande, que es AIRA, la ley de reducción de inflación, que es la ley más grande, se trata de 43,000 millones de dólares cada año en esta economía. Además, se pone 60,000 millones de dólares en justicia ambiental y justicia en la población, y juntos ponen 3 veces más de financiamiento en la economía de Estados Unidos que en cualquier legislación. 3 veces más. Si se implementa y todo funciona bien, tenemos la oportunidad de reducir o reunir o llegar a los
a las metas de reducción de carbono para 2030 y bajar 40%, y el resto se va a hacer con los estados y las ciudades juntos. Pero más que el clima, esta pérdida es una oportunidad de creación de trabajos enormes. IRA y Bill juntos prometen crear 900 mil millones de trabajos juntos para 2025. Comparado con esto, la industria de hoy juntos tienen un poco más de 700 mil empleos. Sin embargo, lo más interesante para mí, la característica más importante de esta ley es la justicia histórica y sus problemas. La justicia climática pasa el 40% de los beneficios de la inversión climática para comunidades que se han dejado atrás o que se han dejado fuera de las soluciones climáticas. Esta es una parte muy importante de la ley que se enfoca y asegura que los beneficios lleguen a todos. Por supuesto, estas metas deben estar bien para eliminar la injusticia histórica que ha sucedido en la nueva transición y la economía que estamos hablando. Pero esto solamente son una necesidad política. Si toda la gente no ve el beneficio de esta nueva economía, entonces no vamos a tener el apoyo político que se necesita para los líderes futuros para producir más más políticas en Estados Unidos y en el mundo, porque necesitamos más política muy ambiciosa. Así que la pregunta es, ¿Estados Unidos entonces con la implementación de estas tres leyes va a poder comenzar una transición justa para cumplir con las metas climáticas mientras se tiene un beneficio económico para toda la gente? Entonces, ¿cuáles son las acciones que necesitamos ver para que estos metas sucedan? Esta transición no va a suceder en un año. ¿Qué necesita pasar el año que entre entonces para ir en la dirección adecuada? Lo primero que tenemos que ver entonces es asegurarnos que Estados Unidos pueda acelerar el flujo de la energía renovable, que estas leyes se implementen. Las diferentes barreras, una de las grandes barreras es la reforma de permiso aquí. En algunos casos, a veces se toma 10 años para un nuevo proyecto. En otros países como Canadá y Australia han podido vencer estos desafíos reduciendo reduciendo los metas ambientales. La comunidad ambiental va a ser parte para apoyar esta reforma. Al mismo tiempo, vamos a ver entonces las agencias federales que conjuntan regulaciones necesarias para implementar estas tres leyes ambiciosas y vamos a ver un gran cambio hacia la implementación conforme los proyectos lleguen en el país. Y de manera igual, lo siguiente que tenemos que ver es qué pasa a nivel estatal. Los estados juegan un rol muy importante en la implementación. Por ejemplo, si hablamos de California, que es la quinta economía más grande en el mundo, tienes planes ambiciosos para el cero neto en 2035. También quieren crear 4,000 millones de empleos en este proceso, y también Georgia, y que atrae una inversión de 20,000 millones de dólares. Y cada uno de estos estados, ya sea republicano o demócrata, están tomando los pasos necesarios para atraer nuevas inversiones y empleos en esta parte. Vamos a ver que esto sucede en todo el país, en todos los estados, en donde realmente podamos enrutar la transición de la economía en todo el país. Is how consumers and business Es will cómo react los consumidores y los negocios van a reaccionar a esta oportunidad. Eh, los incentivos o subsidios provistos para bombas de calor, paneles solares y eficiencia energética, si las familias tomaran ventaja o aprovecharan todo eso, cada familia podría ahorrar $10,000 al año. Imagínense eso. Solíamos pensar que esta transición a una vida amigable con el clima sería en realidad más costosa, pero resulta que estas personas están haciéndolo beneficioso para nosotros, porque a medida que más familias adopten estas tecnologías, crea un mercado más amplio, baja los precios y hace que otras personas lo usen también. Escala la solución. Similarmente,
ya vemos que negocios están haciendo esto, inversiones y planes realizadas por negocios. Un ejemplo interesante son la empresa Ponsilvia, que están tratando de hacer un proyecto de 5.4 billones de dólares para capturar el carbón. Eso no solo creará cientos de empleos, sino que traerá nueva innovación al sistema. Y veremos que tales innovaciones proliferarán a través de los países. Lo otro que tenemos que ver es si seremos exitosos en sus objetivos Justice 40, que abordan las disparidades sociales. Dos ejemplos de esto son, por ejemplo, EP tiene un programa de buses eléctricos y su plan es asegurarse que los buses eléctricos estén disponibles a todas las comunidades a lo largo de los estados. Y la Casa Blanca planifica publicar un scorecard o una tarjeta de puntuación para justicia pública, porque la escala eh, de este programa de Justice 40 no tiene precedente. Lo que vemos es realmente sorprendente. Y lo próximo que tenemos que ver es cómo más estados desarrollan programas de transición para apoyar el trabajo. Por ejemplo, Colorado tiene un plan para apoyar a sus trabajadores de carbón. Y vamos a ver más programas así de apoyo como este. Y lo último que tenemos que ver es cómo otros países reaccionarán a esta legislación histórica. En realidad ya vemos tensiones crecientes a medida que América cierra sus tratos y buscan socios. Han usado palabras como proteccionistas para describir a la economía de Estados Unidos por mucho tiempo. Creemos que tales tensiones en realidad se van a disipar. La visita del presidente reciente fue bastante útil y ambos lados hicieron un acuerdo para resolver ciertos temas. Y creemos que va a ocurrir algo opuesto. En vez de que la tensión aumente, los países van a tratar de emular lo que Estados Unidos está haciendo. Y los líderes electos de grandes países, a propósito, están tratando de conducir su economía en una dirección particular de bajo carbón, más igualitaria. Y en realidad ya se está tratando de hacer esto. Y acuerdos verdes. Vamos a ver que otros países empiezan a emular y empiezan a poner en lugar una transición hacia la economía verde. Así que la pregunta para nosotros es que el progreso, los Estados Unidos acelerarán el progreso para una transición económica justa, y esto alentará a otros países a poner en lugar legislaciones similares que empiecen un proceso de crear transiciones justas en esos países, no solamente enverdecer la economía, sino que hacerla beneficiosa para todos en esos países. ¿Veremos una transición justa a lo largo del mundo? Hope you enjoy these 4 stories. Espero que disfruten estas 4 historias. Juntos pensamos que estas historias conducirán la dirección de donde nos estamos orientando. La gran pregunta es, ¿estas permanecerán como historias o desencadenarán cambios sistémicos que el mundo realmente necesita? Esto es lo que WRI es. Nosotros somos WRI, tratando de entender qué motiva el cambio, cuáles son los sistemas tras lo que vemos. Tratamos de entenderlos y aprender cómo formarlos para mejores resultados para el mundo. Realmente quiero agradecerlos por unirse a nosotros. Quiero agradecer a todos nuestros aliados y apoyadores o colaboradores que hacen que nuestro trabajo sea posible. Muchas gracias a todos. Hi, everyone. Thank you Hola very a much. todos, muchas gracias a todos por unirse a nosotros. Espero que hayan disfrutado las historias y muchas gracias por todas sus preguntas. Realmente las valoro, valoro que las hayan ingresado al chat. Lo que haré es que trataré de agrupar las preguntas para tratar de cubrir la mayor parte de las dudas posibles. Estamos muy
complacidos y con muchos expertos. Empecemos con el primer grupo de preguntas. Así que no va a sonar exactamente como las ha escrito. La primera pregunta es sobre la presidente Lula. ¿Cuál será el impacto regional? Y se pregunta también por las finanzas. ¿Qué pasará con las finanzas de las Amazonas? Y veremos que finanzas internacionales van a fluir a las Amazonas o no. Primero, em, le pediré a Fabiola que conteste esa pregunta. Por favor, preséntense. Gracias, Annie. Soy directora para Forest Land Use aquí en Brasil. Y creo que primero tenemos una gran oportunidad de realmente hacer una cooperación gubernamental privada, pero principalmente gubernamental para abordar los problemas de la Amazona. No hay forma de retornar eh, de restablecer estos daños sin un enfoque regional y en una cooperación conjunta. También tenemos otros hitos en la región, protección a la biodiversidad, equidad y otros temas en distintas regiones que deberían ser protegidas para seguir produciendo alimentos para el mundo. Así que una transición agricultural en 2023, que puede ser el año donde empezamos a juntar fuerzas para empezar a proteger estas zonas que producen alimentos. Gracias, Fabiola. Si puedo pedirle a Francis que también dé su opinión. Es un experto global en los temas de bosques y puede responder la pregunta sobre el financiamiento y cómo puede impactar el trabajo que se está haciendo en los bosques. ¿Cómo los bosques impactan la economía? Claro, gracias, Ani. Según sus comentarios, apoyo, necesitamos complementar nuestro enfoque eh, desde una perspectiva global climática a una perspectiva global económica, y eso implica qué tipo de finanzas son apropiadas para proteger a los bosques. Hay un cuerpo creciente de investigación que WRI ha contribuido a un análisis de políticas sobre cómo los bosques afectan el clima en formas otras distintas que el ciclo de carbón, por ejemplo, la transpiración que genera las precipitaciones a medida que mantiene temperaturas más bajas. Y esos impactos son de una magnitud similar o de un efecto inmediato en las economías que los efectos que son mediados a través de gases de efecto de invernadero a nivel global. Hay muchos impactos en la agricultura y la productividad debido a los diluvios y también sobre los trabajadores y las comunidades que están soportando olas de calor enormes. Así que el mejor esfuerzo en proteger a los esfuerzos es una inversión en proteger la seguridad alimenticia, la seguridad de los trabajadores y otras cosas que son importantes para la resiliencia, pero también importa quién gestiona estos bosques y hace mucho sabemos que los territorios indígenas, por ejemplo, son más propensos a mantener los bosques, pero tenemos nuevos cálculos que muestran que esas partes de las Amazonas que han permanecido libres de carbono son las gestionadas por personas indígenas y son las áreas gestionadas fuera de esas tierras que se están volviendo fuentes de emisiones de carbón. Entonces, una inversión en fortalecer los derechos de las personas indígenas y sus economías locales es una inversión en la estabilidad global climática. Así que creo que ese cambio de perspectiva de lo local a lo global en términos de impactos, así como también de quién está gestionando, hace mucha diferencia en cómo pensamos en esto. Muchas gracias, Francis. Craig, por favor, te damos el micrófono. La pregunta era la potencial posibilidad de que fluya financiamiento internacional a la Amazona. Sí, creo que esta es una ventana interesante de oportunidad donde Lula estaba encantado. Creo que era el ticket muy popular. Creo que la pregunta para nosotros y para nuestra comunidad es cómo apalancamos los próximos 6 a 8 meses para tomar ventaja de esto. No ganó eh, en esta ronda, así que va a necesitar mostrar rápidamente y tempranamente que su promesa de revertir la deforestación en realidad está dentro de los intereses políticos y económicos de los brasileños. Así que involucra a la comunidad brasilera para darle la mano
el financiamiento climático, bancos mundiales. Tenemos que asegurarnos que las personas se muevan rápidamente para tener estas respuestas para el presidente, porque esta es una ventana única. Y como mencionamos, él levantó la mano a lo largo de 2 otras cuencas y nunca hemos visto esto en la historia del mundo. Así que, ¿cómo vamos a apalancar la oportunidad de obtener esa atención pública a lo largo, política a lo largo de los 3 cuencas, a lo largo de los próximos 6 a 8 meses para que cuando venga el UAI haya progreso que mostrar? Muchas gracias, Craig. Y si tienes tiempo, Francis, voy a traerte de vuelta para que nos comentes la posibilidad de cubrir otra pregunta después. Pero hay una pregunta ahora excelente con respecto a la transición energética. Jennifer, si pudieras contestarla, y voy a leerla. Dice, ¿cree que la invasión rusa en Ucrania ha conducido mayor inversión en energía fósil o mayor inversión en energía en el largo plazo, energía renovable? Es realmente, estamos realmente en un punto de quiebre o de decisión donde la inversión tanto en energía renovable como en combustibles, en infraestructura de combustibles fósiles están sucediendo simultáneamente. Creo que tenemos que estar alerta para ver si las nuevas líneas de gas para estos nuevos proyectos siguen creciendo tan rápido como lo han hecho en este último año, porque necesitamos asegurarnos que la línea de estos proyectos refleje los objetivos de largo plazo y si esa infraestructura está en riesgo. Así que un nuevo desarrollo y exploración de gas natural es inconsistente con nuestros objetivos climáticos de temperatura y sabemos que ha habido importantes oportunidades en el corto plazo para ayudar a, eh, a reducir la crisis energética al expandirnos a gas natural. A largo plazo, sin embargo, seguimos creyendo que la energía renovable, hidrógeno y otras nuevas tecnologías es probable que tengan mejores retornos económicos a largo plazo. Gracias, Jennifer. Quiero extender la misma pregunta a ti. Ella está basada en Europa, está en la mitad de una discusión con el gobierno de Holanda. ¿Cómo respondería a esta misma pregunta? ¿Está conduciendo una disrupción que haya más inversión en energías renovables y menos en combustibles fósiles Bueno, creo que lo que estamos viendo actualmente es que eh, se proyecta que 90% de la expansión es probable que sea en energía renovable en los próximos 5 años. Aunque sean planes, apuntan a un cambio y a una posibilidad. Es claro que, como dijo Jennifer, necesitamos ver cómo esto resulta, pero veo que hay una verdadera oportunidad para que esto se acelere no solamente en Europa, sino que potencialmente globalmente. Me encanta tu optimismo, Stenji, gracias. Había una muy buena pregunta respecto a las finanzas. Joan, si puedes responder esta pregunta que tratamos de abordar en la historia, es que es, eh, por favor, Joan, ¿puede aparecer? Gracias. La pregunta es, ¿cómo reconciliamos estas contradicciones fundamentales en el sistema de financiamiento global en una mezcla de países que son dependientes en energías fósiles y disminuir las causas de impacto? ¿Cómo rompemos este ciclo de contradicciones? ¿Cómo hemos visto que los capitales de concesión a estos países no han aumentado, de compensación, perdón? Es una muy buena pregunta. Es lo que estamos defendiendo en el sistema financiero más global. Necesitamos abordar esas preguntas fundamentales. De hecho, eh, varias instituciones financieras han en el pasado provisto herramientas, principalmente desde la perspectiva económica y financiera, para hacer una revisión de salud con aquellos países perjudicados. Vemos una oportunidad muy importante
de cómo los DFIs pueden integrar ciertas herramientas a las existentes. Por ejemplo, INF tiene una vigilancia anual para revisar la salud económica de sus países miembros. Y eso significa que esto puede ayudar a alentar a los países que hagan más por el clima. Y los otros MBBs por mucho tiempo tiene un formato político de financiamiento y nuevamente hacer que esto sea más público les va a dar una oportunidad de alentar a los otros países para que hagan reformas políticas, de políticas críticas orientadas a la acción climática. Gracias, Ram. Si tengo tiempo, voy a volver. Gracias, Xuan. Hay una pregunta, Dan, para usted, por favor, que lidera nuestro trabajo en los Estados Unidos. ¿Es la acción de los Estados Unidos que los Estados Unidos está tomando para cumplir con los objetivos climáticos lo suficientemente ambicioso o necesitamos cambios más radicales? Es una muy buena pregunta. La respuesta corta es no, no es lo suficientemente ambiciosa, pero después de décadas de fallas y errores y pasos incrementales, ahora por la primera vez tenemos una legislación nacional que al menos nos pone en el lugar correcto. Como dijimos en la historia, mucho modelado independiente muestra que con el acto de reducción de inflación podemos llegar a una reducción de 40% para el 2030 y ese no es nuestro compromiso nacional. Necesitamos construir para llegar a eso y de varias maneras. Una es a través de las regulaciones que pueden ser implementadas por la Agencia de Protección Ambiental y la Comisión de Regulación Energética Federal y para acelerar el retiro de combustibles fósiles que ensucian, porque no podemos simplemente crecer en lo renovable y mantener la energía contaminante ahí donde está. Y otras exacciones por los estados y gobiernos locales, negocios, va a ser muy importante para que podamos llegar a donde tenemos que ir. Voy a hacer otra pregunta. En mi historia mencioné cómo se han elevado preguntas con respecto al negocio. La pregunta es, ¿los negocios aumentarán o mejorarán o afectarán a la transición? Esta es una pregunta muy buena y lo que tratamos de ver es que tenemos dos efectos al mismo tiempo. Una es que para tener este apoyo político y hacer esta transición, tenemos que crear buenos trabajos en cada país que está invirtiendo. Así que las disposiciones y la ley de inflación para que Estados Unidos apoye los salarios, o sea, tener los créditos de impuestos en todos los casos, tenemos que pagar por los salarios para ayudar a los sindicatos, y eso es muy importante para desarrollar y apoyar de manera sustentable y que todo el mundo vea beneficios, pero al mismo tiempo, si vamos hacia un régimen más proteccionista, va a costar hacer la transición. En eso también pienso que los efectos de la inflación y de la ley va a ser muy positiva. Otros países tienden a responder en vez, no subiendo tarifas, sino haciendo inversiones parecidas en las políticas industriales. Y en general me parece que es positivo, pero tenemos que tener cuidado no ir más allá en esta dirección de protección. Pero hablaste de algunas cosas que ya se hablaron de Europa y que vimos en la historia, pero vamos con Stinge. Vamos con la misma pregunta, porque el comercio ha sido un problema antes de las políticas de Estados Unidos, de hecho. En Estados Unidos ya tenían unas políticas relacionadas, así que Stinge, nos gustaría escuchar de ti. Es una gran pregunta porque de hecho hay dos maneras en que los gobiernos
pueden ver el comercio. Pueden verlo desde una cadena de suministro, porque sabemos que las compras, ya sean públicas o privadas, juegan un gran rol en crear los mercados en diferentes economías. Y un buen ejemplo es Europa con las nuevas regulaciones en deforestación y cadena de suministro y crear los mercados para otros países y comenzar a producir de manera que proteja el clima y proteja a la gente. Obviamente, el diseño de las regulaciones es muy crítico para asegurar que se mantenga el exceso del mercado para esos países y que se construyan las capacidades en esos países para poder exportar a Europa. La segunda categoría es que podría llevar a la estimulación de la innovación en los mercados nacionales y que sí también podría resultar en la protección de esos mercados nacionales. Así estamos hablando de CBAM, de RIA o de diferentes respuestas que se anunciaron. Va a ser un diseño y vamos a ver este equilibrio entre el proteccionismo de las industrias locales y que tal vez podría disminuirse al paso que tengan mercados competitivos o va a permitirles crear un paso adicional para ir un poco más allá porque tienen esta protección. Así que es realmente en el diseño de esto que se define la efectividad. Espero que estén de acuerdo en ese punto. Stin ya dijiste Sivan. ¿Puedes decir en una oración qué dices que es Sivan? Sí, el mecanismo de ajuste de carbón que se utiliza para crear acero verde, por ejemplo, utilizando el hidrógeno, elevando los costos y alguien más produciendo de manera intensiva para que ecualice la diferencia relacionada con la intensidad del carbono del proceso fuera de Europa, para permitir un proceso verde de producción que acelera la transición general de tecnologías e innovaciones. Y si lo diseñamos de esta manera y de manera justa, puede ser algo bueno, pero si solamente es proteccionista, entonces puede dañar el comercio, pero también la estabilidad y el desarrollo. Y es una manera muy diferente, ¿no?, de enfocar la economía verde. Sí, los gobiernos pueden hacer las regulaciones o pueden tener mecanismos de financiamiento, pero básicamente son dos maneras para hacer lo mismo. Y también se deben diseñar em, con los mismos elementos en mente para estimular la innovación, pero también crear una protección necesaria porque si no se puede disminuir. Y me parece que ese es el desafío. Sí puedo tener a Jennifer porque el comercio es una plática muy importante, simplemente porque cómo se han traído los combustibles fósiles. Y quiero hacer la misma pregunta de cómo el comercio puede mejorar o perjudicar la transición. Obviamente, con esta energía vemos muchas disrupciones de la cadena de suministro en los últimos años, ya sea por la pandemia o por los problemas de gas y que tenga que ver también con la invasión de Rusia y de Ucrania. Pero solamente para hablar de este punto, este puede ser el inhibidor y el direccionante para oportunidades como el PV solar, otras cadenas de suministro y otras oportunidades, porque la tecnología son las oportunidades para apoyar estas tecnologías y el desarrollo, así como la fabricación. Y es una parte de una economía más diversificada. No solamente se trata de dónde tenemos el combustible, sino cómo se aumenta la economía. India, por ejemplo, vamos a construir una movilidad eléctrica como una parte principal para que tenga que ver para la calidad del aire y para el desarrollo de nuevas industrias que van a crear menos carbón y mejor calidad de aire. También la movilidad eléctrica requiere una invención en tecnología de baterías y consideraciones como el hidrógeno ecológico y pensar esas oportunidades en su economía. El comercio es una parte esencial, sin embargo, para todas estas oportunidades de negocio, pero la diversificación, lejos de un solo proveedor, es lo más crítico que vamos a ver en estos 5 a 10 años. Gracias, Jennifer. Y también me pregunto, bueno, más bien esta es una pregunta muy importante en cuanto al comercio. Quiero sacar otra pregunta que es común y Fabiola, voy contigo porque el comercio es muy importante en cuanto a la historia del Amazonas, pero la siguiente pregunta
podría ser todo un seminario que pudiéramos hacer. Y realmente es una muy buena pregunta. Esta es si es posible tener una transición justa de manera nacional e internacional. Si pensamos, cuando hablamos del comercio, vamos a hacer la misma pregunta de crear los empleos. Así que vamos primero con Fabiola y vamos a pensar en esta pregunta acerca de cómo el comercio puede impactar o perjudicar la transición justa o la protección de los bosques. Y después, Francis, voy contigo. Fabiola, por favor. Gracias. Me parece primero que esto es un problema global. Cuando tenemos a Brasil como un país productor y también otros países que están en medio, esto no es un problema de uno o de otro, sino que las compras públicas, por ejemplo, la cero deforestación, la debida diligencia, es muy importante, pero no es suficiente. Tenemos un problema muy importante para esta transición, que vemos el costo, el tiempo, el recurso y la disponibilidad política para el cambio. Y una vez más, esta es una responsabilidad global. Así que me parece que el artículo de 818 de producir sociedades y cómo desarrollar colectivamente una transición a agricultura que es tan importante como la debida diligencia y los mecanismos que podemos tener. Así que sí, el comercio puede ayudar, pero necesitamos juntos desarrollar esta transición para tener un impacto que sea a favor de nuestras metas. Y que es una pregunta muy importante, Fabiola, porque en esta historia hemos hablado de cómo tenemos leyes de deforestación, por ejemplo, ustedes, que tengan impacto en el comercio, pero también ha señalado que mucha de esta deforestación, no toda, en la cuenca del Amazonas está conectada con materiales de export, así que el comercio tiene un impacto positivo y también negativo. Así que me gustaría hablar de esta desconexión y Francis, si pudiéramos hablar acerca de esta pregunta. Hay muchas pláticas acerca del potencial, vamos a ponerlo de manera positiva, del mercado global de carbono. Así que si pensamos en el comercio, esta es otra pregunta de los capitales de flujo, por ejemplo, pero ¿cuáles? Esto es un tema muy importante en la COP, así que son muy importantes también en Davos. Así que, ¿qué piensas de este año en cuanto al comercio? Bueno, me parece que 2023 va a ser un punto de inflexión para los mercados de carbono en general y para los mercados de carbono en particular. Tenemos un consenso de que en WRI, que siempre que los mercados de carbono tengan la compra de créditos de más allá para poder contrabalancear las divisiones en este neto cero y siempre también que el financiamiento de carbono haga una resolución de las emisiones o de la eliminación de alta integridad, así como que los fondos puedan llegar a las comunidades indígenas y locales para mejorar los derechos y la vida de los locales. Esto va a ser parte de una transición justa. Así que hemos visto un aumento muy rápido también en 2021 en la participación, transacciones y el valor en el mercado de carbón, con mucho de esto que tiene que ver con el mercado de los bosques. Pero después en 2022 también tuvimos una parte de la incertidumbre en la parte de las corporaciones por una parte de la integridad ambiental y social de los créditos, pero también si como compañías van a poder hacer algún reclamo en contra de esas compras. Y al mismo tiempo, como ha estado en la prensa, hay una preocupación de la integridad ambiental y social de los créditos de carbono. Y muchas de las iniciativas nacionales que se han puesto han establecido las partes de lo que la compañía puede reclamar. Y por otro lado, asegurarnos de que los créditos de transacción tengan alta calidad o que se esperen reportar en los siguientes meses. Así que este 2023 va a ser el año de lo que podemos hacer de manera adecuada para liberar los miles de millones de dólares de financiamiento para que los gobiernos hagan para proteger la acción climática, pero hacerlo también de una manera que mejore todas las ambiciones.
y que resulte benéfico de manera equitativa. Entonces, Francis, como has señalado, predices entonces un crecimiento exponencial del mercado de carbono, ¿no? El año pasado, como pasó, no sucedió. Como vimos, no sucedió. Vimos el 2023 como un año diferente y como algo que se estaba esperando. ¿Esto va a tomar este año? Espero, sí, porque la otra parte de esa ecuación es que en este momento estamos en un punto de inflexión en el lado de suministro, en donde después de 15 años de inversión, todo el marco para reducir las emisiones apenas está mostrando resultados. Se mencionó Indonesia, que ha tenido un gran trabajo en reducir las emisiones de los últimos 5 años, y en últimos años Guyana se volvió el primer país de bosque tropical a hacer una emisión de las reducciones a gran escala. Y si después de todos estos años de los países que hacen sus capacidades de monitoreo, que obviamente he estado trabajando en muchos países y que realmente empiezan a mostrar el desempeño para reducir las emisiones y el financiamiento dar para dar esta reducción tiene que estar ahí. Así que este 2023 vamos a tener esta confianza del lado de proveedores y de compradores en esas transacciones. Gracias, Francis. Solamente quiero señalar a todas las personas que se unieron al ejemplo de Ghana. Es muy bueno. Si tienen oportunidad, por favor, vean ese ejemplo en particular. Y para acabar con estas preguntas de comercio, si por favor, Den, si puedes hablar. Y quiero que por favor hables de la pregunta de si es posible tener una transición justa de manera local y global al mismo tiempo. Espero que tu pregunta sea así. Y si no, si puedes decir algo más, por favor, porque es una pregunta muy buena. Sí, es una pregunta excelente, de hecho, y desafiante. Pero me parece que existe mucha similitud en asegurar una transición justa en los países, es decir, que asegurarnos de que las comunidades que están fuera del desarrollo económico en el pasado puedan integrarse y que puedan eliminarse esas inequidades con programas de justicia. Al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos de que los países que sufren del colonialismo y otros tipos de explotación sean parte de la transición global. Para Estados Unidos en particular, en este momento, francamente, hay un mejor trabajo de manera interna que externa. Una de las grandes brechas que identificamos con las políticas de clima de Estados Unidos es que Estados Unidos está muy retrasado en cuanto al financiamiento, así que esa es una prioridad para nosotros y tratar de tener a esta administración y que se incline hacia cumplir los objetivos y movilizar el financiamiento climático que ha hecho el presidente Biden. Así que tenemos una solidaridad global en plena solidaridad. Y también en cuanto a la solidaridad y finanzas. Esto va a funcionar en el año y si este Congreso dividido que tenemos en Estados Unidos, vamos a ver ese tema tan importante que tenemos en este momento. Pero Craig, si puedes hablar entonces también. Existe una pregunta excelente y que tiene que ver mucho de tu investigación y voy a leerla. La pregunta se llama un elefante en el cuarto. No se trata de elefantes, por supuesto, sino de cat. La pregunta es que todos sabemos que el capital en cuanto a los alimentos, cuando tenemos esta conexión de cuándo se va a empezar a hacer esta conexión y la economía que es tan necesaria, porque estamos ignorando varias cosas. Esta es una pregunta de transición que está muy conectada y estamos tratando de hablar de ello. Y también tenemos otra pregunta que está relacionada y después las podemos ver juntas. Y es algo que ya has hablado mucho acerca de la transición de proteína de animal a plantas. ¿Cómo ves ese futuro? Vamos con Craig. Muchas gracias por la pregunta. El cambio de proteína se empezó a ver desde hace 2 años, cuando comenzamos a ver el aumento de las proteínas como
hamburguesas imposibles, pero el hecho de que se haya mostrado hoy no quiere decir que no venga desde atrás. Y sí, en este momento tenemos un cambio de proteína, es necesaria y estamos viendo, por lo menos desde una perspectiva de clima, la carne de vacas y los lácteos tiene mucha huella en cuanto a la tierra en todo el planeta y en todo el planeta, si tenemos una alta dieta en proteínas como tienen los estadounidenses, no va a haber la tierra suficiente. Entonces, todas las emisiones son de cierto sector de agricultura y están relacionados con los animales rumiantes. Entonces, el metano en particular, y sí, todos los escenarios principales muestran cierto tipo de cambio, no una iluminación, pero un cambio dependiendo de la curva, en cambio del consumo de rumiantes. Algo que tenemos que asegurarnos es que también haya suministro de problemas climáticos y eso tiene que verse en los restaurantes y con lo que hace la gente en su casa, con opciones deliciosas de plantas y opciones. Y también otros momentos que tienen que ver en cuanto a los diferentes enfoques y también tenemos comidas, alimentos imposibles y también del cultivo de animales y varias cosas. Necesitamos carne real que no venga de una vaca, sino de un laboratorio. Eso hay que tenerlo y vamos a ver cuáles son las inversiones que hemos tenido, pero obviamente tenemos hamburguesas imposibles y ahora estamos viendo buscar diferentes alternativas, pero hay que seguir poniendo atención. Hay una gran pregunta para saber si esto es algo temporal o si vamos a llegar a cierto techo que ya hemos llegado y vamos a ver más historias, así que vamos a ver qué pasa en el mercado. Ahora vamos con la demanda. Los consumidores necesitan esto y lo quieren y por eso necesitamos ver en todas las opciones de alternativa del gusto, de si da la misma sensación y los beneficios en cuanto al estatus socioeconómico que la gente necesita en cuanto a sus dietas. Estamos haciendo un trabajo innovador para el sector privado y estamos viendo que muchas compañías en Estados Unidos y en Europa tienen diferentes objetivos de la comida que ofrecen y que tienen o baja la intensidad de las emisiones de gas invernadero de la comida que ofrecen y ofrecen más platillos basados en vegetales que productos lácteos o de carne, por ejemplo. Las ventas siguen estando grandes, los consumidores se mueven en esa dirección, pero es una tendencia que necesita suceder y que tenemos que vigilar. Quiero agregar una de las cosas que hemos aprendido es que en este proceso de éxito que hemos hablado y que no me di cuenta, es que estamos viendo todo esto. Y estamos viendo la experimentación y la invención de diferentes cosas y un aumento en las ventas. Así que es una historia muy positiva de Craig que estaba hablando de las diferencias culturales y tenemos diferentes comportamientos y estamos haciendo un gran énfasis en la ciencia de comportamiento y cómo las elecciones se van a hacer en cuanto a la transición de proteínas. ¿Las compañías están dirigiendo todo esto o los gobiernos? ¿Cómo ves que esta parte del liderazgo y que todo el mundo estamos de acuerdo que es difícil? Yo veo que las empresas están liderando en el lado de la demanda. Veo que las empresas y los gobiernos están liderando la parte la provisión. Tenemos empresas que están involucrándose en ofertas que los consumidores quieren. No es solo el plato, sino que el lenguaje que usan. En nuestro laboratorio de comportamiento descubrimos que incluso cómo se describen los productos en el menú influye cómo las personas compran o incluso donde lo pone. Por ejemplo, poner a los alimentos en el cuadro vegetariano afecta en cómo lo compran. Si pones a todos los productos en la misma lista, aumenta las ventas, porque las personas son un poco
perezosas. Prefieren mirar solo en un lugar. Por el lado de la provisión estamos viendo mucha innovación del sector privado y inversiones que están dirigidas a la investigación básica para que las empresas que están desarrollando productos están compartiendo el conocimiento, tal como la industria energética. Lo mismo se necesita y estamos comenzando a hacer lo mismo cuando se trata de los gobiernos y su rol para mejorar ese mercado. Esto es una historia muy interesante para estar observando a medida que se desarrolla en el próximo año. Creo que las empresas están haciendo mucho, pero no veo suficiente. Veo más a los gobiernos diciendo que este es un cambio que necesitamos y debería haber espacio para que otros gobiernos hablen. Es truculento porque los gobiernos temen entrar en la casa de las personas, pero el presidente Xi en China el último año anunció y le está diciendo a su gobierno que aumente su inversión en proteínas alternativas, especialmente estas proteínas de manufactura, para disminuir las cadenas de suministro. Este es un muy buen ejemplo. Muchas gracias, Craig. Creo que Xuan vuelva. Xuan Lee trabaja en finanzas globalmente y esto es con respecto a las pérdidas por daño. Las modalidades que estamos accediendo con respecto al fondo de compensación por daños, ¿qué pueden hacer los accionistas y fanáticos para llegar a un buen resultado? Creo que el fondo de pérdidas y daños, como mencioné, es realmente un símbolo de solidaridad entre países más ricos y desarrollados y países más vulnerables y pobres. Tiene un valor más simbólico en este punto y solo quiero señalar que dos otras cosas necesitan suceder en el próximo COP, además del progreso del Fondo de Pérdidas y Daños. También eh, doblar el financiamiento de adaptación que se prometió y finalmente había un compromiso que para el 2020 habrá 100 billones de dólares de fondos disponibles para fondos para países vulnerables, pero eso no se cumplió a fines de este año. Entonces creo que hay un paquete de, de promesas financieras que eh, tenía una tendencia en la última COP en Egipto y quería que hablara de eso. Gracias, Dani. Creo que una de las cosas más importantes que necesitamos ver es cómo este financiamiento va a ser adicional a los planes de mitigación y adaptación. Entonces, pensaré en tres cosas que determinarán cuán efectiva puede ser este financiamiento de pérdidas y daños. Primero, aún no está claro cuáles son los países que contribuirán a este fondo de pérdidas y daños y cómo esto será suplemental a los objetivos y más ambiciosos que países desarrollados tienen en los próximos años. Entonces, ¿quién contribuirá al fondo de pérdidas y daños? Lo segundo es que nuestros socios han hecho mucha investigación para ver cómo podemos definir claramente qué actividades son elegibles para recibir financiamiento de tal fondo. No es fácil claramente definir qué tipo de actividades y también considerando otros aspectos. Entonces, ¿qué tipo de metodologías y formas se pueden implementar para llegar a acuerdos de financiamiento? El tercer punto es cómo este financiamiento va a operar, porque hay muchos acuerdos multilaterales en donde hemos visto que a veces no tienen eficiencia en canalizar el financiamiento y en responder a las solicitudes de los países. Y este financiamiento de este fondo probablemente se empezará a implementar desde el año que viene. Entonces, debemos ver cómo hacer más eficiente para que estos fondos lleguen a donde se necesitan.
había harta discusión sobre las definiciones aquí. ¿Qué significa pérdida de daño? ¿Qué significa adaptación? ¿Qué significa objetivos de adaptación? ¿Puedes decir algunas frases rápidamente sobre el progreso que sientes que se está realizando con respecto a estos asuntos definitorios? Habrán varias sesiones entre ahora y COP28 para claramente descifrar algunas de las definiciones técnicas y, y el equipo RISE está desmenuzando estas sesiones y tratando de proporcionar asesoría técnica. Muchas gracias. Necesita haber y va a haber mucho progreso en esa área. Tengo tiempo para la última pregunta, que es realmente brillante. Craig, se trata sobre la relación con la juventud, con la movilización del movimiento de juventud de una forma que afecte este desarrollo. ¿Cómo podemos no solamente crear la demanda, sino que obtener beneficio de este movimiento? Craig, primero tú, eh, con este gran anuncio de COP, ¿y cómo podemos movilizar? Y luego escucharemos a Dan. Como muchos de ustedes saben, WEDI trabaja con F-Union para eh, proporcionar la iniciativa 100 para restaurar más de 100.000 hectáreas en África para el año 2023. Recientemente ganó un gran financiamiento para mejorar su trabajo y está ingresando más financiamiento para ayudar a esa restauración. Mucha de la restauración en África es en áreas de escala más pequeña y la única forma en que vamos a lograr llegar ahí es comprometer a las comunidades, especialmente los jóvenes, en hacer la restauración. Y lo que estamos viendo es la promesa, la esperanza eh, para los jóvenes que viven en las villas, pero también jóvenes empresarios eh, que están trabajando en modelos de negocios que van a afectar la economía de restauración e involucrar a la juventud global, lo cual es muy importante para los estados que están tratando de descifrar cómo crear trabajos en este tipo de economía, porque hay tanta migración a la economía urbana. Lo que yo digo es que la agenda de restauración es una que podría ser muy poderosa en ayudar a crear esos trabajos locales para las próximas generaciones. Pero la clave aquí es que la restauración es que estos cambios son hiperlocales. ¿Cómo se logra que las comunidades se movilizan? Dan, es un honor que lleguemos al cierre. ¿Cómo se involucra el movimiento juvenil en los estados de este movimiento? Si puedes compartir con nosotros. Este movimiento ha sido esencial para que el cambio climático sea algo principal en la agenda y que se pueda establecer, de hecho, en las oficinas de la ponente o de Nancy Pelosi antes de que los republicanos tomaran control, y hemos visto el progreso en los últimos 2 años. Y hacia adelante mencionaron también los camiones eléctricos de escuelas. Queremos ver también a los niños que tengan los beneficios de la acción climática y que crezcan reconociendo cosas como los camiones eléctricos en escuela, pero también escuelas con paneles solares, porque este es el futuro. Y que tengan eso desde el principio, así que la siguiente generación espera una energía limpia y que sea como podemos darle poder al mundo. Muchas gracias. Y si pudiera preguntar si pudiéramos tener o pedir que todos estuvieran en la pantalla, porque quiero agradecer a todos en todas partes del mundo que se unieron en esta plática y gracias por todas las preguntas tan brillantes que hicieron. Y ya tenemos a todos en la pantalla entonces y espero que
hagamos justicia a las preguntas. Muchas gracias por la participación. Queremos que todo el mundo esté aquí. No podemos hacerlo sin que la comunidad se esté junta, y esto obviamente va a estar disponible en la página web y siempre pueden hacer más preguntas. Muchas gracias a todos, a los expertos por estar aquí, y que tengan un muy buen día, y regresemos a la siguiente reunión.